Pasaden astean, hain zuzen pasaden ostegunean, ezagutu dugu Siemens Gamesak enpresak iragarri duela. Datozen hilabeteotan, datozen asteotan, lanpostuen murrizketa garrantzitsu bat ezarriko duela estatu mailan dituzten fabriketan, plantetan. Zentzu horretan, ia 10%. Zentzu horretan, pozez eta lasaitasunez agertu nahi dut gaur Nafarroako Parlamentuak eta lehenengo momentutik aho batez onartu duela gure ustez garrantzitsua den adierazpen instituzionala, zeren honen bitartez bat egiten dugu Parlamentuko bozeramaleok eta horrekin batera parlamentu osoak bat egiten dugu gobernuak adierazi duen jarrerarekin, hau da, lanpostu horien defentsan, Nafarroan den fabrikan lanpostu horien defentsan aho batez agertu gara. Pasaden astean Mikel Irujo, garapen ekonomikoko kontseilariak horrela adierazi zion enpresari zuzenean, horrela adierazi zion enpresari eta ez bakarrik lanpostuen soilik defentsan, baizik eta nola ez, Nafarroan diren baldintza positiboak azpimarratuz, eta gure ustez beharrezkoa zen parlamentuaren adierazpena, parlamentuaren laguntza eta kemena baita ere jarrera honetan. Beraz, gaur esan bezala, lehenengo momentutik eta aho batez. Bestetik, baita ere aztertu dugu, gaurko bozeramale batzordean, aztertu dugu 2023 izango diren aurrekontuen kalendario parlamentarioa, egutegi parlamentarioa. Eta hor baita ere taldeon mezuan ikuste beharrezkoa da, datorren urterako aurrekontu sendo batzuk onartzea, eta zentzu horretan, Geroa Bairen lana ibilbide horretan joanen da, nola ez, gizartearen, hain momentu berezia, gizartearen beharrei begira, eta ez bakarrik parlamentuak ona ekarriko du aurrekontuen proiektuan izango dugun lana, baizik eta baita ere hemen bitartez zuzenduko dugula proposamen hori legea bihurtu arte. Señalaba que en la sesión de hoy de Junta de Portavoces hemos tratado temas diversos, muy ligados en cualquier caso al devenir y a las incertidumbres que en estos momentos se ciernen sobre el conjunto de la sociedad, también sobre la sociedad navarra, y en este sentido sí que celebrar que por unanimidad y desde el primer momento el Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los puestos de trabajo en la planta navarra de Siemens Gamesa, cuando se cumplen unos pocos días de haber conocido los planes de Siemens Gamesa a nivel de producción mundial, ese recorte anunciado en puestos de trabajo para las plantas en el conjunto del Estado, que abarca casi un 10%, y en este sentido el compromiso que el Parlamento de Navarra hace suyo, aúna con el Gobierno foral, de defender los puestos de trabajo desde la puesta en valor de aquellos elementos que hacen especialmente atractiva o especialmente positiva la presencia de Siemens Gamesa en la comunidad foral. Lo trasladaba esta pasada semana, el pasado jueves, el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, al consejero delegado de Siemens Gamesa, las circunstancias que explican el porqué esa defensa de los puestos de trabajo en nuestra comunidad, y que, como digo, hoy el Parlamento de Navarra hace suyas, y hace suya además por unanimidad, y en el primer momento esa posición. Junta de Portavoces en las que hemos visto también la propuesta de calendario para la gestión, la aprobación de los presupuestos para 2023. Lo hemos dicho desde el primer momento en Geroa Bai, es importante el llegar a final de año con la aprobación de las cuentas para un año plagado de incertidumbres. Lógicamente, esas incertidumbres generan también necesidad de diálogo entre las diferentes fuerzas, las formaciones políticas. En este sentido, lamentar el que Navarra Suma haya decidido no participar en el mismo
a la hora de su tramitación desde el proyecto de presupuestos o anteproyecto hasta su tramitación en la Cámara, pero en cualquier caso, en Geroa-Bai, lógicamente desde la responsabilidad que asumimos en el Gobierno en materias bien sensibles en estos momentos y, por supuesto, también desde el Parlamento de Navarra con aquellas enmiendas que habrán de mejorar, a nuestro entender, el texto que se nos proponga desde el Gobierno, entendemos que es absolutamente necesario participar de manera rigurosa y exigente, pero al mismo tiempo dotando de estabilidad a una ley de cuentas que se hace más necesaria que nunca en este sentido. Y por lo demás, a su disposición si hubiera alguna pregunta. Vamos a ver. Lo que mal empieza, mal acaba, se ha dicho en muchas ocasiones y en cualquier caso era importante y creo que es importante para el Gobierno de Navarra, para las instituciones forales, pero sobre todo porque estamos ante una propuesta de negocio y de desarrollo económico que nunca lo fue, Ya se apuntó en su día que la propuesta en sí misma no tenía mucho sentido. Se ha visto a lo largo de los años que el recorrido de generación de riqueza en territorio foral fue un auténtico desatino, si acaso, y lo dicen los vecinos de la zona, si acaso ha tenido un cierto desarrollo económico en comunidades vecinas, en concreto en La Rioja, desde luego no en Los Arcos, y estoy pensando en hostelería, ante el que se pudiera haber beneficiado, pero en cualquier caso ha sido un auténtico agujero para las arcas forales. Lo dice el tiempo y lo dice además en un momento en el que habrá que atender la posibilidad, como digo, de terminar con este saco sin fondo para el Gobierno de Navarra y hacerlo además en las mejores condiciones posibles, que nunca van a ser buenas, o las menos malas, si se me permite, y en este sentido creo que el Gobierno debe actuar. Esan bezala, gaizki hasi zen proiektu baten azken txanpan gaude momentu honetan. Lehenengo momentutik proiektuak ez zeukan zentzurik, proposatzen zuen negozioan, ez da ere proposatzen zuen moduan. Azkenian ikusi dugu Nafar instituzio publikoak izan dutela, izan behar dutela ordaindu urtez aurrera ateratzen etzen negozio proposamen bat, eta bada garaia halako neurri bat hartzeko, halako irtenbide bat ateratzeko eta aurrera eramateko, eta gure ustez momentua iritsi da. No conocemos más de lo que en estos momentos se ha publicado, se ha hecho público, que por cierto entiendo que tampoco son las razones oficiales o el comentario oficial, pero en cualquier caso es evidente que hablaba antes de presupuestos. Tendremos que mirar de manera severa las necesidades. Yo creo que es una llamada de atención importante de la que no me atrevo a valorar más mientras no se haga desde el propio departamento y el propio afectado. Sí, respecto a la propuesta fiscal que plantea el Gobierno de España y su posible aplicación en Navarra en algunos términos, ¿cuál es un poco la visión de Geroa-Bai y cuáles son un poco las propuestas fiscales que puede llevar en este sentido? Lo vengo repitiendo en esta misma sala de prensa en las últimas semanas. Creo que estamos entrando a un equivocadísimo juego de cruce de declaraciones entre Partido Socialista y Partido Popular, centrada la visión en la política española, que primero no acomete con seriedad y con rigor la dimensión del asunto. Quiero decir, es cierto que una política presupuestaria necesita de una revisión, en estos momentos más que nunca, de una política fiscal. Pero no es menos cierto que sucesión y patrimonio o el impuesto a las mayores fortunas no resuelven de ninguna manera el momento en que están viviendo las administraciones públicas con respecto a esta cuestión. Por lo tanto, enfrentarnos en torno a dos impuestos que, como digo, no inclinan la balanza ni en un sentido ni en otro, creo que es tratar de despistar sobre una situación mucho más grave. Debemos acometerlo. He puesto el ejemplo en más de una ocasión, básicamente
poner ejemplos que afectan a gobiernos que en absoluto son gobiernos de marcada posición progresista o izquierdista, como el holandés, donde están apuntando ya, y en otros gobiernos europeos que están apuntando ya a una necesidad de revisión del de sociedades. Por cierto, haciendo también una mirada muy crítica y muy especial no solo a la aportación que en sociedades hace la industria tradicional, sino las nuevas empresas digitales. Es importante, y además hacerlo a nivel europeo y no centrarnos en estas cuestiones. En cualquier caso, con respecto a una bajada de impuestos a las grandes fortunas, ha tardado, creo que una semana, poco más, la nueva primera ministra británica en desdecirse de una propuesta similar para el Reino Unido. Este es un momento de esfuerzo para todas las partes, no es un momento de ninguna de las maneras para entrar en confrontaciones estériles, que yo creo que tienen más interés en sacar pecho en el seno del bipartidismo que de afrontar realmente la cuestión. Y en Navarra, que lógicamente tenemos en ese sentido una responsabilidad cierta, porque así nos lo exige nuestro autogobierno, creo que debemos escapar a ese tipo de debates y trabajar con seriedad a la espera de lo que desde el propio Departamento de Hacienda se nos proponga. Sí. Habrá reuniones a diferentes niveles, lógicamente también en el seno de los miembros del tripartito, del Gobierno, para ajustar, lógicamente, esas posiciones, y habrá reuniones, yo creo que empezarán a partir de esta semana. No me atrevo a decírselo, porque es el Gobierno quien marca, pero con los diferentes grupos parlamentarios de manera sectorial, con los diferentes departamentos.